Mateo capítulo 18. Aleluya. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Cuando tengan me dice un fuerte amén. 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 Mateo capítulo 18, versículo 3. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Puede tomar su lugar. En la versión Reina Valera, que es la que acabamos de leer, yo creo que la mayoría de nosotros es la que usamos, dice: de cierto os digo, el versículo 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Le quiero leer otras tres diferentes versiones. La siguiente es la versión internacional, dice, nada más es el versículo 3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Y lo que sigue. La versión Biblia latinoamericana dice: y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, lo que sigue. Y por último, la versión Dios habla hoy, dice y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Después de escuchar las tres diferentes versiones, 4 con la Reina Valera, de este versículo 3, me hago la pregunta, o nos debemos hacer la pregunta, si nosotros en verdad nos hemos convertido al Evangelio, nos hemos convertido a Cristo, o si solamente somos convencidos. ¿Amén? Ok, bueno, se los voy a barajear más despacio, que me entiendan. ¿Qué significa la palabra convencido? Convencido es estar seguro de la validez de una opinión, idea o comportamiento. Eso es convencido. Amén. Convencido es tener la certeza de que algo ha ocurrido como dice. La palabra convertido quiere decir es hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Se entiende por convertido la persona que está abandonando, que está abjurando o renunciando al pecado o a los errores y se vincula directamente al cristianismo. O sea, estamos hablando de personas que se transforman o se convierten al Evangelio, a Cristo, específicamente. Porque hay diferentes significados para convertido, la palabra conversión, pero ahorita estamos enfocándonos en lo que es el cristianismo o convertirnos a Cristo. Entonces, yo puedo a usted predicarle y convencerlo de que existe un cielo y un infierno, de que existe un Dios y que existe el diablo, pero yo a usted no lo puedo convertir a que se convierta a Cristo. Eso es una decisión de personal de cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿qué necesito yo o qué necesitamos nosotros para entrar en el reino de los cielos? Versículo 3 nos dice que al menos, en la versión internacional dice, al menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Aquí las palabras claves son cambien y volver, o vuelvan. En la latinoamericana la palabra clave es convertís y os hacéis. La otra versión dice cambien y se vuelvan. Todas estas palabras tienen una similitud o tienen algo en común, que es el significado. Entonces, quizás a muchos, yo lo aplicaba de esta forma. Y yo decía, Señor, en la iglesia quizás hay muchas personas que están siendo convencidas. Quizás algunos de nosotros o algunos de ustedes están aquí por convencimiento, pero aún no han sido convertidos. La persona convertida obviamente está rechazando lo que es el pecado. La persona convertida ha tomado la firme decisión de hacer un cambio en su vida.
La persona que nada más está convencida viene a la iglesia, no digo que nomás por venir, sino porque viene porque está convencida de que Dios existe y que es la única manera de llegar al cielo, pero quizás sus comportamientos siguen siendo los mismos y no ha tenido esa conversión total. Quizá muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, y lo he dicho en otras ocasiones, hay una conversión totalmente a Cristo, que la persona de un día para otro, de la noche a la mañana, la persona se le nota el cambio así de rápido. La persona quizás dejó de tomar, la persona quizás dejó de decir malas palabras, dejó de decir mentiras. Y yo me hacía esta pregunta y le digo, Señor, ¿será que ahorita que estaba ahí sentada me hacía esta pregunta, ¿será que las personas que fácilmente se desvían del camino del Señor es porque solamente estaban convencidas? ¿Será que ese es el problema de mucha gente que se aparta de la iglesia o se aparta del Señor porque nada más estaban convertidas y no tenían esa raíz profunda, no tenían esa conversión total? Creo que es más fácil para la persona convencida cometer un error y irse nomás así de la iglesia, porque no tiene esa conversión en su corazón. Pero cuando nosotros estamos realmente convertidos y cometemos cualquier tipo de pecado, no importa, o error, nosotros estamos convertidos y sabemos que si clamamos a Él, y como decía aquí más adelante en el versículo 4, cualquiera que se humille, eso es una palabra clave. Si yo me humillo, yo sé que tengo un perdón en el Señor, yo sé que alcanzo la misericordia de Dios. Pero si solamente estoy convencido, para mí va a ser fácil que el enemigo venga y alimente mi mente, y esas palabras que el enemigo a veces viene y pone y dice, no hay perdón para ti, es demasiado grande lo que hiciste, la gracia de Dios ya no te alcanza. Entonces creo que es cuando la persona fácilmente se aparta. Pero yo quiero decirlo hoy en esta noche, que yo aquí donde estoy parada, yo no soy perfecta, tengo muchos defectos, hermanos, pero no le pregunten a mi esposo, porque no le pregunten. Pero yo creo que cada uno de nosotros somos imperfectos hasta los huesos, somos muy imperfectos, y como en este cuerpo nosotros estamos todo el tiempo en lucha con la carne, y la carne siempre va a querer lo que el espíritu no quiere y viceversa. Entonces, pero yo estoy convertida. ¿Por qué yo digo que yo estoy convertida? Porque yo sé, porque así como tal cual estoy aquí parada, yo cometo muchos errores y quizás peco delante del Señor, pero yo sé que tengo y alcanzo misericordia de Dios cuando vengo y me humillo. Si no, yo creo que ya me hubiera ido de la iglesia y ya anduviera por allá errante, porque es lo que pasa con la gente que se va, andan errantes. ¿Por qué? Porque se van sin Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es convertirnos. La palabra conversión, leíamos aquí que es una persona o algo que se transforma en algo distinto de lo que era. Cuando nosotros nos convertimos, venimos a ser diferentes, y es cuando la gente lo empieza a notar y viene, se acerca y te dice, tú eras el que era así, o tú eras el que tomaba, o tú eras el que decía mentiras, o tú eras el que se iba a la rumba X. Es el único que se me vino. Entonces, ese es ahí cuando la gente verdaderamente ve el testimonio en nosotros y dice, este sí es un convertido. Pero si usted es un convencido, la gente le va a decir, oye, ¿y tú por qué sigues diciendo mentiras y vas a la iglesia? Sabemos que no debemos decir mentiras, ¿cierto? Entonces la gente lo nota, y la gente siempre allá afuera lo primero que está enfocado es en ver los errores que nosotros cometemos. Podemos tener 1000 virtudes, pero siempre los defectos la gente los va a notar. Entonces nosotros debemos entregarle al Señor nuestros problemas. Eso es algo, y yo creo que es una de las... Hay muchos motivos por los cuales las personas quizás a veces se enfrían o pierden la visión, pero entregarle a Dios nuestros problemas es una de las prioridades que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que a usted le está molestando? Se lo digo como testimonio. Yo recuerdo, y lo comentaba con algunos hermanos, cuando tú estás convertido a Cristo,
Nosotros no vivimos en paz si hay una sola raíz de amargura en el corazón. Cuando yo le pedí perdón a mi hermana María, quizás yo la miraba, pero yo sentía eso en mi corazón. La hermana no me hizo nada para que yo le tomara algún tipo de coraje, o como se quiera decir. Pero cuando no vives en él, no tienes esa paz de Dios, no puedes vivir en paz. Entonces yo tomé el valor y pedí perdón, y el Señor nos da esa paz. Amén. Y el Señor te da ese amor por la persona, y ya no la miras igual, ya no sientes el mismo sentimiento, todo eso se va. Esa es una persona convertida. Una persona convencida no la vas a convencer nunca de que pida perdón, no la vas a convencer nunca de que está cometiendo un error. No lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor: escudriña mi corazón, y qué es aquello que me está molestando. ¿Es algo en contra de una persona? ¿Es algún tipo de vicio o algún tipo de adicción o X que me está trayendo este peso en el corazón? Entonces, ¿qué es lo que llevo cargando en el corazón que me siento amenazado a la derrota? ¿Qué es aquello que nos hace sentir que vamos a ser vencidos? ¿Es algún pecado? ¿Es quizás hasta la enfermedad? A lo mejor a usted le han dicho que tiene algún tipo de enfermedad y usted se siente que la enfermedad lo va a derrotar. No. ¿Qué es lo que nosotros hemos cometido? ¿Qué es lo que yo he hecho? Esa es la pregunta que debemos decirle al Señor. ¿Cuál es la preocupación o aquello malo que cada instante me pregunto qué pasará? ¿Cuál es esa preocupación? Ahora, nosotros sabemos que la paz solamente la da el Señor. Solamente Dios puede traernos esa paz. Yo tengo que obtener esa paz, encontrar esa paz que sabemos cada uno de nosotros que solamente el Señor la da. Filipenses 4, del 6 al 7, se lo voy a leer aquí. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Tomando en cuenta lo que acabamos de pasar todos, todo aquí en Austin y en otros lugares, yo creo que muchos de nosotros pasamos lo que pasamos, pero en el fondo teníamos esa paz de Dios. Amén. Teníamos esa certeza de que Dios estaba con nosotros. Amén. Que Él no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Amén. Entonces, a mí me hizo recordar todo esto del COVID y todo este último año y lo que llevamos en este año. Me hizo recordar de cuando mi esposo lo encerraron el año pasado, y yo dije: Señor, si en aquel tiempo no me faltó nada, pues menos ahora. Y yo creo que usted no me va a dejar mentir, y lo hemos dicho muchas veces, cuando más hay necesidad, cuando más vemos la necesidad allá afuera, con todo lo que está pasando, es cuando hemos estado viendo más la mano de Dios. Amén. Eso que ni qué. En toda mi vida que tengo yo de ser cristiana, de servir al Señor, yo nunca había experimentado la mano de Dios de esta manera. Es una manera sobrenatural que yo me quedo impresionada de cómo Dios obra y cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, de acuerdo, Salmos 4:8, muchos de nosotros lo enseñamos a nuestros hijos. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cada uno de nosotros nos fuimos a dormir en estos días y confiando en el Señor. Amén. de que íbamos a estar todos bien. Yo creo que hace como 2 días a nosotros nos llegó un correo electrónico diciendo que nos iban a cortar el agua, y rápido fui y abrí, llené las tinas de agua, y no nos quitaron el agua, gracias a Dios. Hasta hoy en la mañana fue cuando ya la cortaron, pero no fue en los departamentos, fue por la ciudad.
Yo digo, bueno, por lo menos pasamos todo el frío con agüita y todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo creo que Dios no nos dejó. Y yo creo en su palabra cuando dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, en Isaías 26. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es lo que con qué nosotros estamos batallando? El Señor puede transformar nuestra vida de la noche a la mañana como nosotros no tenemos idea. Quizás hay algo que nosotros aún estamos batallando, pero el Señor lo puede cambiar. Si usted dice, bueno, Señor, ¿seré yo una de esas cristianas convencidas? ¿O de verdad estoy convertida a ti? Debo convertirme. Eso es yo creo que es un mandato que Dios nos da aquí en el verso 3 del capítulo de Mateo 18, que debemos convertirnos. Si usted lo lee, dice ahí, y me gusta la versión internacional porque dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, es como dándote una condición. Si tú lo haces, pero que dice en la latinoamericana, dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? No tengo que decírselo, no tengo que explicárselo a fondo porque todos sabemos la actitud de un niño. Debemos de convertirnos y hacernos como niños. Debemos nosotros humillarnos para nosotros poder obtener ese cambio y ese perdón del Señor. Ahora, Jesús dijo en Mateo 18:3, lo acabo de leer, esta conversión abarca la mente, las emociones y la voluntad de cada uno de nosotros. Usted debe convertirse mentalmente, emocionalmente y voluntariamente. O sea que ya no voy a hacer lo que yo quiera. Yo creo que muchos a lo mejor batallamos con eso, con la voluntad, porque a lo mejor estábamos acostumbrados a que nadie nos dijera qué hacer o cómo lo teníamos que hacer. Entonces hay quienes se convencen mentalmente. Hay personas que solamente están convencidas mentalmente. ¿De qué manera? De que creen como le decía ahorita, creen que hay un cielo y un infierno, creen que hay un Dios y un diablo. Pero yo creo que la gente no está totalmente convencida de querer convertirse y dejar todo lo que a Dios no le agrada. Entonces es ahí la diferencia y es ahí el paso. Primero es convencerse y después es convertirse. Pero la gente se queda estancada en el convencimiento y de ahí a querer dar el otro paso, pues la gente a veces titubea mucho. Hay quienes se convencen mentalmente, creen en Jesús, pero en su corazón no se ha convertido a Él. Hágase usted esa pregunta, como yo me la hice. ¿Estoy verdaderamente convertida a Cristo? ¿Estoy verdaderamente dispuesto a hacer ese cambio en mi vida? ¿Estoy verdaderamente dispuesta o dispuesto a dejar de hacer lo que yo sé que a Dios no le agrada? Me pongo mi lente, miro puras caras borrosas. Entonces, cada uno de nosotros estamos hoy en esta noche para hacernos esa pregunta. Señor, verdaderamente yo quiero servirte a ti, Señor. Yo estoy convencida de que quiero agradarte a ti. Quizás usted, hermana, usted la convencieron para que se casara, pero usted quizás no estaba totalmente decidida a hacerlo. Y puedo dar muchos ejemplos, pero no quiero alargar el tema. Entonces, Segunda de Crónicas, voy a leer algunos versículos. Aleluya. Capítulo 7.
Segunda de Crónicas 7:4 dice: perdón, me equivoqué, no, 7:14. 7:14, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Voy a omitir esa parte. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted cree que Dios cumpliría esa promesa en su vida? No, porque dije que omití un pedacito. Omití la parte donde dice se convirtieren de sus malos caminos. Usted se puede humillar delante del Señor. Usted puede orar delante del Señor. Usted puede buscar el rostro de Dios. Pero si usted no se convierte, entonces el Dios no irá desde los cielos. Eso es lo que yo quiero tratar de ser, que miramos en esta noche. Esa es la condición, convertirse de sus malos caminos. Los convencidos invocan el nombre de Dios, oran a Dios, buscan el rostro de Dios, pero no se convierten de sus malos caminos. ¿Sí o no? Y a mí me gustaría un día que pudiera yo platicarlo, quizás con una persona que se ha apartado del camino de Dios, y decirle: ¿qué fue lo que te apartó del Señor? Y poderle preguntar a la persona: ¿orabas? ¿Buscabas el rostro de Dios? ¿Te humillabas delante de Dios? Que la persona me dijera: sí, yo hacía todo eso. Y preguntarle yo: ¿te convertiste de tus malos caminos o sigues haciendo lo mismo? Y ahí vamos a nosotros a notar, podría yo notar la diferencia en la persona y decir: sí, la persona hacía todo lo anterior, pero no se convirtió de sus malos caminos, seguía haciendo lo mismo. No tiene chiste o no tiene caso, no tiene significado, no sé la palabra, se me fue la palabra, no tiene sentido que nosotros oremos a Dios, busquemos el rostro de Dios, nos humillemos delante de Dios, pero seguimos haciendo lo mismo. No nos hemos convertido o no se han convertido. Y luego dice, la promesa viene después, dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo decía: Señor, pues entonces si yo estuviera en esta situación, mi tierra no sería sana, quizás estuviera yo pasando por tantas cosas, y más que nada dice aquí que no perdonaría sus pecados. Si Dios no nos perdona nuestros pecados, no podremos entrar al reino de los cielos. Tendríamos que ser como niños. Y en el capítulo de Mateo 18:3, del versículo 4, dice que si no se humilla como un niño, si usted y yo no nos humillamos, entonces no podemos nosotros alcanzar esa misericordia de Dios y nosotros lograr esa conversión total al Señor. Le voy a leer otro versículo. Ya me pasó. En el capítulo 30, versículo 9 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no aparta de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Si nosotros no nos apartamos del Señor, que Él nos apartará, Él no apartará de vosotros su rostro. Si yo sé que estoy totalmente, plenamente convencida, convertida al Señor, yo puedo acercarme al Señor con la total certeza de que el Señor me va a escuchar, de que el Señor está atento a lo que yo le voy a pedir, a la necesidad que yo tengo. Entonces, Ezequiel capítulo 18,
32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertidos. Dios quiere un pueblo convertido a Él, un pueblo. Fíjense que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, todos estaban convencidos de que Dios estaba con ellos. Todos estaban convencidos de que era Dios el que abrió el mar, de que era Dios el que hizo los grandes milagros. Dice que con mano fuerte los sacó de Egipto. Todos ellos estaban convencidos de que era la mano de Dios, pero no todos ellos estaban convertidos. ¿Por qué? Porque a la primera se hicieron un becerro de oro. ¿Y qué fue lo que pasó? Provocaron la ira de Dios. Dios quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Es como, o sea, como que ya no hay tiempo de solamente vivirlo así por encimita, sino convertirnos plenamente al Señor. Dejar todo atrás. A veces es difícil, a veces cuesta dejar aquello que nos atrae, las cosas del mundo que nos atraen. Pero es imprescindible, es importante nosotros convertirnos plenamente al Señor. Vamos a Hechos, capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertidos. Yo me puedo arrepentir de lo que hice ayer, pero no puedo estar convencida o convertida a no volverlo a hacer. Puedo estar nada más viviéndola así. Y pues eso no es así. Entonces la conversión trae un cambio. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros somos transformados. Cuando nos convertimos, amamos a quienes odiábamos y odiábamos lo que amábamos. Cuando usted se convierte, usted ama a su prójimo. Cuando usted se convierte, usted odia hacer las cosas que usted antes hacía. Si usted amaba decir mentiras, pues ya va a odiar las mentiras, le va a quedar gordo que le digan mentiras. Si usted tomaba, usted va a detestar la bebida. No va a querer ni verla ni en pintura, ¿verdad? Como dicen por ahí. Eso es una persona convertida. Aquella que decide decir no más, hasta aquí se acabó. Entonces, cuando nos convertimos, hay una enorme gratitud hacia nuestro Dios. Cuando nos convertimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que pudo habernos convertido, el único que pudo haber hecho ese cambio en nuestras vidas es el Señor, el único. Hay una dependencia total en Dios. O sea, ya no me voy a valer que por mis, ¿cómo es? Aquí nomás mis pistolitas truenan. No, ya no. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros decidimos entregarle todo al Señor, y es cuando Dios va por el frente. Entonces, la conversión hace un cambio total en la vida de las personas. Usted y yo, nada más usted sabe y yo sé si realmente estamos convertidos al Señor. Usted sabe si solamente está convencido, y yo sé si solamente estoy convencida. No lo sé. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos conocemos nomás así por la superficie, nomás así, ¿verdad? Lo que convivimos aquí en la iglesia. Pero en casa, yo a usted no lo conozco, no sé cómo viven, y usted me conoce y sabe cómo vive. Entonces, cada uno de nosotros sabemos qué tipo de vida nosotros tenemos. Si estamos convencidos, estamos en el equipo de los convertidos. Entonces, ya para terminar, solamente agarré un ejemplo bíblico de una persona que fue totalmente transformada, y que nosotros podemos como decir, este es un ejemplo de una persona que no solamente se convenció, sino que se transformó. Y está ahí en Hechos capítulo 8. Y yo creo que es un héroe para cada uno de nosotros. Yo creo que si no es el favorito de muchos. La historia de Saulo. Dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando aquí del apóstol Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oiga usted,
ese tremendo de Pablo, que estuvo presente cuando a Esteban lo apedrearon hasta la muerte. Yo vi una película donde está Pablo parado mirando cómo Esteban estaba siendo asesinado a pedradas. Y a él, en vez de sentir, cuando usted mira algo así en un video en YouTube o donde sea una película, usted siente dolor en su corazón, decir, uy, buena persona, pues, morir así debe ser algo feo. Pero sin embargo, en la película ponen a Pablo y Pablo como sintiendo placer al ver esto que estaba pasando. Y puede ser que la reacción de Pablo haya sido esa, que yo, la verdad, en mi opinión, yo pienso que sí, él lo tuvo que haber disfrutado. ¿Por qué? Porque disfrutaba perseguir a los cristianos. Era su hobby. Entonces, en el capítulo 9, más adelante, verso 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fue hasta el extremo de presentar cartas, y decir: yo quiero un permiso, traigo un permiso legal de buscarlos y sacarlos de aquí y llevarlos presos. Imagínense qué es pasar ahorita, que viniera alguien que fuera anticristiano con carta en mano y nos dijera: los voy a llevar a todos presos nada más por seguir a Cristo. Yo creo que todos los convencidos dijeran: no, yo no me vengo porque vengo. Los convencidos. Los convertidos dijéramos: sí, yo sirvo al Señor hasta la muerte. Es una decisión difícil, se suena fácil decir, y aquí lo digo como si nada, pero no hemos estado en una situación así donde nos den a escoger y donde nosotros digamos: sí, pero pues tengo hijos. Son decisiones difíciles que yo creo que mucha gente tal vez no tuviera ese valor de reconocer y aceptar que sí. Y ahí salen a relucir los convencidos, como le digo. Hechos, ya lo leí. Entonces, Saulo es un claro ejemplo de que no solamente se convenció de que lo que estaba haciendo estaba mal. Cuando tuvo el confrontamiento con el Señor en el camino, es un testimonio impactante. Yo quisiera que Pablo estuviera aquí para que me diera ese testimonio. A lo mejor ya así nos convertimos, ¿no? Pero en el versículo, ahí en el capítulo 9, versos 19 y 20 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dije al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Perdón, ese no es, hermanos, me equivoqué. Estoy leyendo el 10. Hechos 9, 19 y 20 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga usted, primero los andaba persiguiendo allá por Damasco y yo después estaba con ellos. Es una persona convertida. Esto me hace recordar a cuando yo regresé a la iglesia, que me aparté del Señor y regresé a la iglesia. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa y mis hermanos se burlaban de mí. Ay, ahí viene la hermanita. Y ay, viene la... Y uno siente feo, ¿verdad? Porque la familia te hace el fuchi. Mínimo, el Señor no tardó mucho en cumplir esa promesa. Yo me acuerdo que declaraba ese versículo donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo oraba, yo declaraba esa palabra. Y no, si no me equivoco, tardó como 2 meses para que el Señor trajera una respuesta. Y aquellos que se burlaban de mí ya estaban conmigo en la iglesia. Tipo Pablo. Pablo los perseguía en Damasco y después ahí andaba de amiguitos con los apóstoles. Oiga usted. Entonces, Pablo es conocido como un hombre que después de perseguir a la iglesia fue transformado y convertido por la gloria del Señor. Y solamente la mano de Dios pudo hacerlo. Pero Pablo tuvo que ser humillado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para convertirnos? Humillarnos. Ser como los niños. Ser como los niños. Pablo es uno de los más grandes portavoces del Evangelio de Cristo que el mundo ha conocido. Creo que no ha habido uno que se iguale a él. Todos los apóstoles fueron especiales, todos los apóstoles tuvieron un gran testimonio,
Pero el testimonio de Pablo es un claro ejemplo de las personas que no solamente se convencen de que están seguros que quieren seguir al Señor, sino que se convierten completamente. Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Yo creo que ahora hasta los ayudaba a esconderse, no sé, no sabemos. Entonces, en esta noche yo quiero dejarlo con este mensaje. Yo creo que a lo mejor pensarán o dirán, pues hermana Carmen, todos nosotros aquí tenemos años en la iglesia, podemos tener años en la iglesia, pero podemos no estar convertidos al Señor. Y yo creo que lo hemos visto por años, y da dolor, da tristeza, porque a veces la gente, por no querer las cosas, por no querer dejar las cosas del mundo, la gente nada más quiere vivir convencida y no quieren convertirse al Señor. Y es triste porque, pues, se puede decir que pues de nada les sirve, pero no hay nada mejor que convencerme de que hay un cielo, un infierno, de que hay un Dios, un diablo, que yo no quiero ir ahí, ni creo que tampoco ninguno de nosotros, y convertirnos a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero convertirme a ti, yo te entrego todo lo que a mí no, lo que a ti no te agrada, todo lo malo que hay en mí, cámbiame, transfórmame. Entonces, lo dejo con esta palabra y que el Señor lo bendiga a todos ustedes. Le dejo lugar a nuestro pastor. Gracias, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué hermoso mensaje, ¿verdad que sí? Un mensaje que toca nuestros corazones. El arrepentimiento, todo comienza en el interior y lo manifestamos en el exterior. Y tristemente es una realidad que muchas veces no estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Y necesitamos convertirnos. Hay dos tipos de familias: la familia de Dios y la familia de Satanás. Y tristemente dentro de la iglesia dice que existe el trigo y la cizaña. Y es necesario que los dos estén y que al mismo tiempo crezcan. El trigo crece por medio de la cizaña. Y Dios usa también a la cizaña para que el trigo crezca. Nada más que es sujetado, sometido a la voluntad de Satanás, no a la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar convertidos y no convencidos. Convencidos está el diablo de que él sabe de que Jesús es el Señor. El diablo está convencido de que Jesús es nuestro Salvador. Pero ahora, ¿cómo debo de responder a esta gracia de Dios? ¿Cómo debo de responder a este mensaje en esta noche? El arrepentimiento es de suma importancia y es muy esencial, amados hermanos. La palabra de Dios es bien clara, donde dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitamos realmente, hermanos, estar convencidos de que hemos sido nosotros convertidos. Amén. Estar convertidos, totalmente convencidos y convertidos. No solamente convencidos. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Realmente nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que a todos los que lo recibimos, a los que creímos en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Confiesen con sus labios y digan conmigo: yo soy hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Creemos en Jesucristo. Amén, hermanos. Creen en Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento, amada iglesia, es una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer. Que nuestra fe, hermanos, debe llevarnos a hacer. Mi fe está puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. Mi fe en Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento, escuche bien, dice por ahí que es un cambio de mente. Amén, hermanos. Es una expresión de tristeza, como decía mi hermana, que cuando vio esa película de Pablo, y que Pablo no sentía se gozaba de ver. Y mi hermano, con esto usted se va a dar cuenta de que si usted está convertido o convencido. Si usted, cuando usted mira y escucha que dentro de la congregación alguien se resbaló,
se cayó, cometió un error, un grave error, le pasó una enfermedad, tuvo un accidente. Si usted le da gozo, alegría, que su hermanito, su hermanita pasó por esta situación, usted no está convertido, usted está convencido. Amén. Pero si usted le siente dolor por lo que está pasando mi hermana, mi hermano, fulano, quien sea, entonces, porque el verdadero arrepentimiento comienza con un dolor. Es producido por un dolor. Si no hay dolor, no hay arrepentimiento. Tenemos que sentir dolor, no gozarnos, no alegrarnos por lo que le pasa aún a los que no son de aquí, quizás al vecino o si quizás a algún familiar. Como cristianos no le debemos de alegrar por lo que le pasen a nuestros enemigos. Debe de causarnos dolor, tristeza, pesar por la situación, la circunstancia en cómo están ellos conduciendo su vida, porque al final de su muerte es llevado al infierno. Es una realidad, aunque ellos, el diablo ya les bloqueó su mentalidad, su discernimiento espiritual y no pueden entender, no pueden comprender que van por un camino erróneo. Ellos creen que van por camino de bien, pero su final son caminos de muerte. Por eso es que la iglesia, nosotros tenemos que estar orando, intercediendo, clamando por ese hombre, por esa mujer, por aquella familia. Amén. Para que el evangelio le resplandezca. Porque Satanás, nuestro adversario, ha bloqueado su discernimiento para que la luz del evangelio no les penetre, no les resplandezca y mueran en su pecado. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. No juzgar, no criticar, no señalar, amarnos unos a los otros. Amén, hermanos. Amén. Que sintamos dolor por lo que pasó fulano, fulana. Yo estoy orando por todos aquellos que se han ido, por los que ya no están, por años que no están conmigo. Yo sigo orando por ellos. Y cada vez que paso por su casa, me bajo y unjo sus puertas, las entradas. Yo siempre oro por ellos. Me quedo 2-3 minutos orando. Señor, toca a esta familia. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Amén, hermanos. El arrepentimiento verdadero causa tristeza y causa dolor. El verdadero cristiano le da dolor, pesar de ver que mi hermano no viene, mi hermana no viene. Mire, me da tristeza ver en las filas hoy de Chiví, fiesta, las tiendas, una gran fila para que se compren 2 o 3 cajas de cerveza. Y ver ese dolor. ¿Cómo es posible que haciendo fila por cervezas? Yo me atreví, le dije a un señor que iba con su esposa y con sus cajotas de cerveza, le digo, hermano, ¿no sientes dolor por lo que está pasando? Y me dijo en inglés, Samara. Digo, wow. Y de veras que también nosotros debemos sentir. Miren, hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús, como martes que no vinimos, y si tenemos invocado oración y usted no viene en esa misma hora, usted métase en oración. Nuestro tiempo es de 7:30 a 9 de la noche. Orando, clamando, buscando. Usted no puede nomás 10-15 minutos. Mi hermano, de verdad, nosotros hacemos fila en las tiendas y nos tardamos 2-3 horas ahí para agarrar un paquete de huevos. Y ay, no voy a la iglesia, está frío. Y aquí adentro y sienten frío. Pero afuera de la tienda están por un paquete de tortillas. La comida material y por la espiritual. No, mi carro está, la llanta no tiene, se va a deslizar. No prendió mi carro. Buscamos tantas excusas para la iglesia, hermano. Para la iglesia. ¿Estamos convencidos? Estamos arrepentidos. Y Dios permite esta circunstancia para probar dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? Simplemente, hermano, yo les digo algo. Y yo vengo de años diciéndole,
Años, los que están aquí conmigo por años. Hermanos, cásense, arréglense. Hermanos, prepárense porque pronto vienen cosas terribles para este país. Vienen cosas tremendas para este país. Yo les digo una cosa, esto que pasó nomás es un simulacro. ¿Sabe usted qué es un simulacro? Este nomás es un aprendizaje para lo que va a venir. ¿Está entendiendo? Va a venir cosas peores todavía. Vamos a ver. No los quiero asustar, pero la Biblia sí lo dice. Amén. Así que, hermano, tenemos que prepararnos. Si en un momento llegase una catástrofe terrible y no podemos, hermano, pero tenemos energía, tengo yo internet, yo digo, conéctense, hermano, conéctense. Nuestros cultos son martes, son viernes y son domingos. Y hermano, mi hermano pastor aquí, él no espera, él quiere su dinero. Él quiere su dinero. Y ahora pues ya todo es electrónico. Usted puede bendecir. Mire, usted no va a creerme. Pero anoche estábamos hasta las 10 de la noche visitando familias todavía, hablándoles a hermanos, visitando a las familias, siendo de bendición para las personas. Y a mí no me paró ninguno de esos días. Todos los días salía. Y usted dirá, no trajo una troca, no, aunque si no tuviera tan chiquito, a mí no me interesa. Yo voy, hago lo que tengo que hacer para su gloria. Yo les amo, Cristo les ama. ¿Amén? Yo les amo, hermanos, a cada uno de ustedes. Usted nada más llámame, yo brinco. ¿Es en serio? Quien de ustedes me llame, yo brinco. Y estoy para servirles a ustedes. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es una bendición estar aquí en casa. Gracias por apoyarnos. Gracias porque pues usted no nos apoya a nosotros, sino que usted se beneficia. Se bendice. ¿Cuántos saben, hermano? Usted se bendice, usted se beneficia. Usted es una bendición. Así que, mi hermano, póngase de pie en segunda carta de Corintios, capítulo 7. Segunda carta de Corintios, capítulo 7. Amén. Cuando lo encuentra, dígase amén. Capítulo 7. Mire, verso 5 en adelante, quiero leer. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno reposó tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera con conflictos, de dentro con temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, que aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué vamos? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿Para qué? Para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Y sabe una cosa, cuando la gente no tiene a Cristo y no tiene a Dios, se siente triste, se siente desconsolado y siente que Dios no lo escucha y siente que Dios no lo ama y se va al mundo a refugiarse en su tristeza, y eso produce muerte. Eso produce muerte.
Hermano, el verdadero arrepentimiento produce tristeza, pero según Dios, para salvación. Amén. Para salvación. Así que yo les quiero pedir en el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿verdad?